La globalización ayuda a que alguien se convierta en gamer, en eso de los juegos de rol. La globalización, Sí, absolutamente. sí. Porque nosotros o cualquier persona en un lugar o en un país no desarrollado, aunque los desarrollados también, conoce los juegos y se interesa por los juegos porque le están mostrando una realidad que no conoce. Una realidad que es ajena, pero que es atractiva. Me explico. Lo divertido de un sector creciente en este momento, que es el de la animación japonesa, el de la cultura japonesa, que cada vez crece más, se da porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces se genera una curiosidad por obtener información, por conocer más, por saber qué está pasando, por sorprendernos, casi siempre lo desconocido o nos asusta o nos sorprende. Todo ese tipo de iniciativas juveniles, de juegos, de actividades, y que trae la globalización. O sea, la tendencia de la globalización es mostrar contenidos de muchos lugares en muchos otros lugares y que la gente se interese y facilitar el acceso a ellos, tanto por vías de información como por vías de distribución físicas de productos. Entonces yo creo que gracias a la globalización es que los videojuegos y los juegos en general y la fantasía del entretenimiento tienen todo el éxito que tienen, y ya que sin ella sería imposible, como está haciendo en este momento para algunos sectores de Latinoamérica, acceder a material y alternativas de entretenimiento. La siguiente, cómo una persona empieza a interesarse por los juegos de rol y para empezar a estar en grupos, empezar a interactuar con otras personas que tienen este mismo interés. Bueno, pues la forma de uno interesarse en juegos de rol yo creo que es imposible de uno medir. Coinciden y hay varias tendencias que giran en torno a que un amigo mío juega, entonces me quiso enseñar y yo aprendí y me gustó. Pero es imposible. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, y he conocido muchas personas, los encontré por televisión. Una vez en televisión alguien hizo un reportaje sobre juegos de rol y yo dije, ve, ¿qué será eso? Y empecé a investigar. Y yo siempre he sido muy autodidacta, entonces como no encontré con quién jugar, entonces me los inventé yo. Que eso fue la posibilidad y la ventana que se abrió. Pero casi siempre es por referencia o porque hace parte de procesos generales de no sé si de mercadeo se puede decir, en donde la industria de los juegos y el entretenimiento se encarga de llegarle al usuario en medios de comunicación, la distribución de consolas de juegos de mesa físicos como tal. Ellos mismos se encargan de hacer que la gente los conozca. Entonces una manera de que uno llegue no se sabe. Motivación como tal puede haber muchas. Casi siempre es que es algo que uno no conoce. Es algo que uno vio en una película o leyó en un libro y uno dice, a mí me gustaría vivirlo, pero obviamente ya no lo viví. Entonces busco una manera de emular esa realidad, de emular esa fantasía, de estimular un poquito la imaginación y el subconsciente humano, que lo lleva a vivir cosas que uno no vivió. Al igual que la sensación que uno tiene cuando ve una película, un juego de rol lo que hace es darle a uno la posibilidad de vivir su propia película. Y desde tu posición de tus conocimientos del juego de rol acá en la ciudad, ¿cuál crees que sea como el más popular o el más atrayente para las personas que apenas se están metiendo en este mundo? Pero juego de rol como tal o todo tipo de Todo juego, tipo de juego de rol que se maneje solo en la ciudad. pero de rol de mesa o De todos. de videojuegos también. Sí. Bueno, pues ahí habría que hacer distinciones entre los diferentes juegos, porque no son, digamos, competencia unos de otros, ¿cierto? No es posible decir, el que más entra es este porque este pertenece a una corriente, o el que más entra es este porque pertenece a otro. Por ejemplo, yo tengo juegos de rol de mesa favoritos, como también tengo juegos de computador favoritos. Así como uno tiene una banda musical o un grupo musical favorito y tiene una película favorita. O sea, son dos, digamos que categorías totalmente diferentes. Los videojuegos están creciendo de una manera gigante. O sea, aquí en Medellín, por ejemplo, hay industria de, de empresas que a través de empresas exteriores están tercerizando contenidos y producción aquí. O sea, aquí hay muchas empresas que están fabricando videojuegos para Corea, por ejemplo, o para Japón, o incluso para Estados Unidos. Hay muchas empresas que están animando e ilustrando aquí mismo en Medellín para empresas extranjeras. Entonces digamos que apenas está iniciando un proceso de industrialización. Por ello es muy difícil medir o calcular de verdad cuál es el juego que más acogida está teniendo. Aquí obviamente en juegos de rol, pues los tradicionales o en general los juegos en línea, porque hay juegos en rol que son para uno solo jugar en su casa o juegos para jugar en internet con muchas otras personas. Los que más se mueven son los que son para jugar en internet con muchas personas,
porque eso le da un nivel de competitividad y de reto mucho más grande que uno jugar solo en la casa. Finalmente en mi casa sigo estando yo solo. Y finalmente es entretenimiento, y casi siempre la gente cuando quiere entretenimiento busca a otras personas. Uno va a cine con los amigos, uno sale a rumbear con los amigos, uno ve juegos con los amigos, hace deporte con los amigos. Entonces la posibilidad que la globalización nos trae con el acceso a contenidos e información es que puedo jugar con gente en cualquier lugar del mundo, que es una de las enseñanzas más bonitas que tienen los juegos, tanto de rol de mesa, de entretenimiento en general y de videojuegos, que yo en internet puedo jugar con gente de Rusia, entonces voy a aprender un poquito de gente de Rusia, o voy a jugar con gente de Estados Unidos y voy a aprender cosas de gente de Estados Unidos. Entonces, como rompe todas esas barreras culturales, y el ciberespacio le brinda a los jugadores, a los gamers, toda una nueva plataforma para no solo conocerse a sí mismos dentro de su país, sino que conocer a su país dentro del mundo y conocerse a sí mismos dentro del mundo. Por ejemplo, en el grupo en el que estás, Juanes, se maneja jerarquías. Pues hay jerarquías, no sé, altas, bajas, para ingresar. Hay pruebas que digamos que los que están más arriba, o no hay como nivel así de jerarquía. Bueno, el grupo mío, Etrian, tiene jerarquía, pero no es una jerarquía como se conoce tradicionalmente, sino que es una jerarquía por mérito. Es un grupo en donde tenemos unas cabezas y tenemos unos funcionarios intermedios con una responsabilidad. O sea, la persona que está ahí es por la responsabilidad, no por quién es. Suena raro, pero la persona que esté, por ejemplo, como yo, que estoy en la parte de comunicaciones, yo estoy ahí porque yo me he ofrecido y he cumplido con mi rol de ser jefe de comunicaciones y encargarme de proteger la identidad del grupo en la parte de comunicaciones. Un coordinador de juegos, por ejemplo, se encargará de coordinar los juegos. Entonces sí hay una jerarquía, pero es una jerarquía más administrativa y operativa. Y aunque muchas cosas influyen, cualquiera, desde el más chiquito hasta el más grande, puede llegar a ser algún día el director del grupo, o alguien que lleva una semana puede llegar a ser director del grupo si sus méritos lo demuestran, y alguien que lleva 10 años en el grupo puede llegar a salir del grupo simplemente porque no está cumpliendo sus funciones. Es una jerarquía, pero es por mérito, y la jerarquía no se da por rango o autoridad, sino por la necesidad de que alguien sea persona de los procesos, que alguien sea persona del grupo, que alguien sea responsable con el material, con los juegos. O sea, en todo caso, o de cualquier manera, es que cada uno se apropie de una parte del proceso para hacer que sea entretenido jugar. Y para entrar al grupo, digamos, Etrian, digamos que yo quiero entrar, entonces puedo entrar así normal, como así, solo presentándome, o tengo que presentar alguna prueba. Bueno, pues el grupo tiene, digamos, varias etapas, o digamos varios anillos, por decirlo de alguna manera. El grupo está abierto al público, que es una de las fortalezas. Muchos de los grupos de juegos de rol específicamente no están abiertos al público, o sea, son grupos de amigos que a través de los años se han ido formando. Entonces no tienen como unas directrices o unos postulados para recibir gente de afuera. Nosotros sí, tal vez somos uno de los únicos grupos que se concentra única y exclusivamente en atraer gente del público que son desconocidos y que no conocen nada del juego de rol. O sea, es una labor educativa y de sensibilización, demostrarle a la gente que tenga la curiosidad de jugar en un ambiente pues seguro y controlado. Entonces cualquiera puede entrar, pero cuando uno llega al grupo no es que entre el grupo, usted va a jugar con la gente del grupo. Usted puede ir a las partidas, puede jugar, puede comprar el material, puede aportarnos con material. Nosotros tenemos todo un sistema de reglas interno que aparte de que nos ayuda a autofinanciarnos, ayuda a que la gente no le salga tan costoso el juego, ¿cierto? Somos, digamos, un poquito socialistas con eso, aunque no soy muy socialista personalmente, pero dividimos los cargos, o sea, cada quien paga su material, si es posible compramos todo entre todos para que no tenga que comprar una sola persona. Pero sí, o sea, cuando una persona pasa esta etapa de simplemente ser un usuario y quiere aspirar a adoptar una responsabilidad, pues hay un proceso. El proceso casi siempre es un proceso que es muy, muy sencillo. La persona se acerca a nosotros y nos dice: yo quiero pertenecer al grupo, y el grupo tiene unas responsabilidades, algunas de ellas son contractuales, o sea, no solo que es que yo lo quiero hacer, sino que la persona tiene la obligación de firmar un contrato simbólico en donde se compromete como persona natural a cumplir con lo que sea que tenga que hacer dentro del grupo, o lo que quiera hacer dentro del grupo.
Una prueba como tal no hay, difícilmente nosotros rechazamos a alguien, siempre va a haber algo por hacer. Nosotros tenemos una base y el que quiera ayudar y aportar con algo lo hará. El que quiera volverse socio o el que quiera hacer alguna cosa, simplemente es más como por trayectoria y por méritos. Como si él es de confianza y si se arriesga a firmar el contrato, pues él entra y pasa a ser como del staff, como del grupo principal, el grupo logístico y administrativo. Pero una persona no está obligada ni a adoptar una responsabilidad ni a firmar ningún contrato si no quiere. Simplemente la mayoría de personas van, juegan y se van para sus casas después. Nosotros nos encargamos de proveerles o de ofrecerles a ellos un espacio para que jueguen. Y ahorita pues que estábamos hablando de la globalización y esto de los integrantes, ¿ustedes o algún otro grupo de juegos de rol tienen algún integrante que sea al extranjero? Sí, nosotros hemos tenido varios. El último que recuerdo, bueno, en este momento el coordinador de juegos, por ejemplo, es un ciudadano venezolano que vino aquí a Colombia porque por cuestiones personales Venezuela ya no le pareció un país pues sano para su crecimiento personal. Él vino y se contactó con nosotros incluso 8 meses antes de venirse para Medellín. El grupo como tal, pues cuando lo adoptamos le dijimos que cuando él necesitara algo en cuanto a juegos de rol, que es algo muy bonito que voy a tocar, nos avisara. Él dijo, yo quiero llegar allá y vincularme a un grupo. Aquí en Venezuela no hay un grupo consolidado como el de ustedes. Nosotros lo recibimos, le hicimos, fue una prueba, pero fue simbólica, ¿cierto? Porque hay que velar porque la gente que esté con el grupo o que esté jugando provea a los usuarios una experiencia sensible, una experiencia bonita y de calidad, y no sea cualquier persona, cualquier pato pues que llegue aquí a querer hacer algo. Entonces nosotros le hicimos una prueba, desde el principio se adaptó muy bien y más allá de nosotros jugar y reunirnos a eso, se ha vuelto un amigo, o sea, él ya se volvió un amigo. Al principio pues él estaba solo, él se vino solo para un país totalmente diferente a como es Venezuela, a una economía capitalista que tiene pues sus pros y sus contras. Entonces como que no, aparte de que lo recibimos en el grupo, lo recibimos en nuestro círculo de amigos. Entonces él no se tiene que preocupar por nada, él se sentía al principio muy perdido hasta que llegó a nosotros, se puso a jugar con nosotros. Entonces le decíamos, si se embala con algo, llámenos, si tiene alguna pregunta, llámenos, si no sabe cómo llegar a un lugar. Entonces el juego es simplemente una excusa para nosotros reunirnos y conocer gente. Entonces yo creo que el ejemplo del venezolano que llama Anariz Silva es como el ejemplo más tangible de eso, pero hemos tenido mexicanos, tuvimos un panameño, el mexicano estuvo jugando con nosotros un año completo y ya se fue porque estaba aquí en estudios en Medellín, y también fue como una experiencia bonita porque aquí en el grupo fue que conoció otra gente. O sea, él estaba aquí solo en Medellín, dijo yo quiero jugar, jugó con nosotros, y no solo jugó con nosotros, sino que se hizo amigo. Es mío no, porque nosotros somos muchos, pero el círculo de sus amigos lo armó basado en la posibilidad que este grupo le abrió para conocer gente de acá. Y Juan, ya como para finalizar, pues vos sabes que estamos en una sociedad donde lo diferente es muy criticado, siempre hay cosas de qué hablar. Digamos que estos juegos de rol son son llamativos y mucha gente, digamos, que los critica, los ven como muy ñoños, no sé, muy frikis. Pues les tienen unos apodos, por decirlo. Sí. ¿Qué piensas de eso, de que la sociedad les tenga, pues los tilden con nombres que de pronto no tienen nada que ver, o mejor dicho, estos aportes de la sociedad les importa, no les importa, les influye en algo, no? Bueno, nos importan si nos tocan, ¿cierto? Si transgreden alguna de las barreras pues de respeto, que casi siempre pasa, pero no es nuevo. O sea, históricamente la sociedad se ha encargado de siempre va a tener un raro y siempre va a tener a quien montársela. Pero yo siempre digo y me digo a mí mismo y a mis compañeros, porque he conocido muchos casos de gente que es discriminada, no solo por esto, sino por muchas cosas. Yo les digo, ser normal es muy fácil. Cualquiera puede ser normal. Cualquier bobo afuera puede ser normal. Y va a ser exactamente lo que hace todo el bulto. Ser diferente es lo que es difícil. O sea, y ser diferente es lo que a mí me enorgullece de muchas maneras. Porque, o sea, ese valor agregado que tiene uno, porque uno, aparte que puede ser normal, porque ser normal es fácil, todas esas cositas hacen que uno, o que al menos ahora se esté formando una identidad. Por ejemplo, en este momento yo soy vocero oficial de algo que llaman la fiesta friki. Y mucha gente le dice a los frikis, pero de una manera
ofensivo. Negativo. O sea, lo que duele no es que uno le digan friki o que le digan geek o que le digan nerd, eso no importa. Pues si yo soy un nerd, soy un nerd, no importa. Lo que importa es que lo usen como una ofensa. Pongo un ejemplo que siempre pongo. En una zanahoria no es nada. Pero cuando a uno le dicen es que usted es muy zanahoria, a uno le duele, es que le digan que uno es muy zanahoria. Signifique lo que signifique zanahoria, pues una zanahoria no es nada. Entonces lo que duele es la intención. Pero realmente toca poco. La gente que es feliz y que está orgullosa de su identidad no tiene por qué sentirse mal con ese tipo de cosas, aunque obviamente discriminación hay mucha, pero no solo con nosotros, o sea, por ejemplo con los homosexuales también hay y va a seguir habiendo. Y la sociedad espero que se encargue de a futuro castigar o rechazar este tipo de conductas. O sea, que por ejemplo la religión siempre ha atacado, y pongo el ejemplo de los homosexuales, en algún tiempo eran los negros, o del 39 al 45 fueron los judíos, entonces en la Guerra Fría fueron los comunistas. Entonces siempre la sociedad y las sociedades se van a encargar de tirarle el agua sucia a alguien. En parte los frikis hemos recibido eso, pero al mismo tiempo por ser pocos o por ser, digamos, personas con un criterio un poquito más elevado. Uno es muy raro, sí, pero lo digo con cariño, pero son personas que les da igual. O sea, con tal de que no se les metan a su casa, metafóricamente hablando, da igual. O sea, la gente va a seguir siendo ahí normal en su terquedad, atacando porque le dicen que ataque, sin siquiera saber a qué están atacando y sin siquiera saber dónde están parados. Entonces yo creo que esa discriminación, con tal de que no transgreda mucho, resbala a la mayoría de gente. Y de hecho está demostrado con eventos aquí en Colombia o internacionalmente como Comic Con, se nos está mostrando que hay una tendencia global hacia querer lo friki, hacia querer lo diferente, hacia apuntar comercialmente a públicos que son diferentes, porque es que los públicos normales ya están ahí y son los que más se guerrean. O sea, los públicos especializados son los que de verdad están moviendo dinero. Sí, ahora que toca lo de Comic Con, yo te pregunto, pues este Comic Con pues, es bueno para la ciudad y esas cosas, pero últimamente yo creo que ya hay mucha gente que se está metiendo en estos juegos de rol o se está haciendo fans de cosas como Game of Thrones, El Señor de los Anillos, Star Wars, como por moda. No sé si pues la percepción mía sea mala o qué, pero creo que por medio de las redes sociales me he dado cuenta de que mucha gente lo hace como ya por moda. Entonces como Comic Con solo lo hacen como para lucirse de que voy a ir a la Comic Con y esas cosas. No sé si eso te parezca mal, bien. Yo creo que como todo no puede haber extremos. Puede que haya gente que lo haga por moda, pero también yo creo que falta mucho tiempo para que la gente lo haga realmente por moda. En este momento hay como una especie de florecer, como un renacimiento de lo que es la cultura geek de entretenimiento. Porque antes uno decía, no, es que yo soy fanático del Señor de los Anillos, la gente, uy, no, váyase fuera de acá, porque debe ser un nerd ahí todo friki, uno simplemente le gustaban las películas. Yo creo que eso fue uno de mis inicios. Y yo no era geek, ni era nerd, ni era fracasado, ni friki, ni satánico, porque es que mucha gente le dice satánica. Simplemente me empezaron a interesar. Lo que se ve ahora es un boom, que ya muchas barreras se rompieron. La globalización y los cambios sociales y la evolución social han permitido que a uno no le dé pena decir muchas cosas. Por ejemplo, uno puede ver tranquilamente un metalero que diga hoy, ve, yo en mis años de juventud me escuchaba a Ricardo Arjona. Y eso en los 80s o principios de los 90s, que un metalero dijera que le gustaba a Ricardo Arjona, yo creo que ganaba una puñalada. Entonces las cosas evolucionan. Tal vez creo que en este momento no es por moda, no faltará pues el que diga, el que simplemente lo haga porque todos lo hacen. Pero hay una libertad mayor de expresar en redes sociales y expresar de una manera mucho más activa lo que a mí me gusta, cosa que no pasaba antes. O sea, antes la sociedad era muy rígida. La prohibición del licor en Estados Unidos es una de las cosas, pues, digamos, más opresivas, pero la sociedad era muy rígida, era el modelo familiar tradicional, el modelo individual tradicional, el modelo social tradicional, la religión tradicional, el sistema político tradicional, intentando perpetuarse. Ahora ya ese tipo de barreras se están cayendo, faltan muchas, todavía muchas por caer, pero esa caída de esas barreras permite que uno más libremente diga, a mí me gusta esto, no le gusta, pues de malas, a mí sí. Entonces funciona, porque entonces cuando yo digo ese de malas a mí sí me gusta, va a llegar otro que dice de malas a mí sí me gusta y nos juntamos y armamos una oportunidad o armamos un grupo de amistad, armamos un grupo de Facebook, una página o consumimos contenidos, entonces compramos la película, vamos a cine a ver películas que antes no se podían ver y todo eso, como lo digo, reitero el punto de la evolución social, o sea, la sociedad ahora está más libre en ese tipo de cosas. Llegará el momento en que sea por moda,
hay gente que va a lucirse, hay gente que va a lucirse, pero más fue por la represión que se dio al principio de todas las corrientes de la japonesa, la de los juegos de rol, los videojuegos, la electrónica, todo este tipo de cosas, lo reprimieron tanto que ahora la gente está feliz de mostrar. Y llegará una subida, un pico, un auge, llegará una caída y ya después miraremos quiénes lo hacen por moda, quiénes lo harán por moda o de qué manera evolucionará ese fenómeno.